¿Qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? Buenos días. Estamos aquí ahora en este viernes 1 de octubre con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí ya entrando en la última etapa del año, ¿no? Sí, ya estamos a nada de que se acabe el año, ¿eh? La verdad es que ha sido un año bueno, pero intenso, ¿no? Bastante. Está Bastante. muy, Oye, y muy hablando de fuerte. intensidades, Dime. hoy vamos a hablar, ¿no? De un artista que al final tú eres la que lo conoce bien, yo más bien, pues lo que me has platicado. Vamos a hablar de Marcel Duchamp y bueno, pues ahí te dejo todo el micrófono porque tú eres la experta en este tema. Sí, fíjate que Marcel Duchamp es un artista plástico y verdaderamente es algo que, bueno, fue un artista que completamente controversial, o sea, pero fue tan controversial su forma de ser, más todo lo que aportó al arte. Y bueno, se considera que es el padre del arte conceptual. Y el arte conceptual, pues es este arte que viene después de la vanguardia, ¿no? Ya lo que sería el posmoderno, claro, sí, o sea, el moderno, posmoderno, el vanguardista, el contemporáneo, el poscontemporáneo, o sea, todo lo que viene ya finales del siglo XIX, principios básicamente del siglo XX, todas estas obras rarísimas que ahora la gente dice, eso no es arte. Bueno, esas obras de arte existen gracias a Marcel Duchamp. Entonces, fue una persona sumamente inteligente, muy apasionado del arte, una, un artista que fue refugiado en Nueva York, él es francés, llegó como refugiado a Nueva York y vivió del mecenazgo. En pleno siglo XX vivió, tenía un mecenas que lo mantenía y él, pues cuando trabajaba, porque en algún momento llegó a trabajar, decidió trabajar en una biblioteca, porque fíjate, y qué interesante el comentario que él decía, que el lugar y el mejor lugar para trabajar era una biblioteca, porque además de estar con los libros, pues podías leer todo lo que tú quisieras. Entonces, él se la pasaba leyendo, pero además estudió ciencias, estudió matemáticas, estuvo estudiando muchísimo todas estas capacidades de la vista, ¿no? La percepción del ojo, cómo el ojo separa, ¿no? Cómo hace la profundidad, por ejemplo. Muchos de los estudios que hizo Duchamp acerca de la mirada del ser humano, del ojo, propiamente científicamente hablando, se ocupó después para la Gestalt, ¿no? Es una escuela, ¿no? Psicológica, ¿no? De cómo se mira, ¿no? De que el ojo no puede ver dos cosas al mismo tiempo, o ve una o ve otra, ese tipo de situaciones. Marcel Duchamp lo estudió mucho, pero además lo llevó a la práctica con sus obras de arte. Hay obras de arte de Marcel Duchamp que tienen una intención de movimiento, aunque en realidad el objeto está fijo. Hay otras que sí se mueven, pero hizo experimentos de fotografía, de cómo sería por ejemplo, un movimiento. Ahora ya es algo muy común y lo podemos ver en los stop motion que hacen, por ejemplo, en los anuncios o en la televisión de vez en vez o en el cine. Pero en la época de Marcel Duchamp, este tipo de fotografías secuenciales en donde se va fotografiando cada segundo del movimiento de, por ejemplo, un brazo o de una bailarina o de cómo alguien toca el piano, ese tipo de situaciones en la época de Marcel Duchamp pues no existían o existían muy poco, ¿no? Entonces, Marcel Duchamp retoma todo esto y lo plasma en su obra de arte. Por eso, independientemente digamos, de lo que pudo haber aportado a partir de la idea de lo que es el arte conceptual, que es un arte de idea, también hizo experimentos. Además, era fanático del ajedrez, ¿no? O sea, jugaba todo el tiempo ajedrez, era una persona, vamos, muy diferente al común de los artistas. O sea, no era Claro. ni siquiera un artista común, ¿no? Sino que partía con todos los cánones que pueda tener un artista plástico del siglo XX, ¿no? O sea, era una cosa súper interesante, una gran personalidad. Y
como estaba en el mecenazgo, pues la sociedad de Nueva York, ¿no? De repente le llegó a pedir obras de arte y entonces él, ¿no? Pues hacía unas cosas muy raras, ¿no? O sea, y entonces la gente de repente, igual que lo que pasó con Basquiat la vez pasada que hablábamos de él, pues lo mismo pasaba con Duchamp, ¿no? Y les decía, o sea, la gente le decía, oye, pero ¿esto qué es, no? Y él decía, bueno, tú quieres una obra de arte, pues ahí está, ¿no? Tu obra de arte, ¿no? Entonces, pues la gente se sacaba mucho de balance, había obviamente quien se enojara, ¿no? O sea, decía, oye, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces él decía, no, no tiene sentido visual, pero sí tiene un sentido en el momento en el que tú lo piensas. Lo que pasa, ¿no? Porque además era muy burlón, ¿no? Como buen artista, decía, lo que pasa es que no quieres pensar. Y como no quieres pensar, pues entonces, o sea, la obra está, lo que pasa es que tú no te quieres aproximar a ella. Entonces, era, te digo, todo un personaje, toda una personalidad, Marcel Duchamp, sumamente reconocido y querido por los artistas plásticos que buscaban, en definitiva, romper con todo lo establecido por las academias de arte. Eso no quiere decir, como siempre hago hincapié, que no fuera un artista de academia, ¿eh? Insisto, Mm. muchos de estos artistas que hacen cosas súper extrañas, como los ready-mades de Duchamp, son artistas de academia reconocidos que saben, o sea, vamos, saben pintar y lo hacen perfecto y que manejan las luces, las sombras, todo lo hacen muy bien. El asunto es que para ellos eso se vuelve aburrido, sobre todo porque en la época de Duchamp, eh, digo anterior, pero ya en la época de Duchamp, la fotografía y la obra de arte, la pintura en particular, empiezan a tener una competencia. Porque, a ver, o sea, yo te creo que en el siglo XVI, siglo XVII, pues sí, ¿no? Hay que retratar, ¿no? La realidad, la obra de arte tiene una función de plasmar el momento y pues de que se vean las figuras, las personas, no sé, todo lo que se pueda encontrar en una obra de arte figurativa, ¿no? Pero ya cuando aparece la fotografía, o sea, la fotografía, pues es mucho más rápida, en realidad un proceso menos complejo que hacer una obra de arte, y entonces desplaza al artista plástico. ¿Por qué? Claro. Pues porque como para qué quiero yo que me hagan un retrato en óleo si me pueden tomar una fotografía. Además, como siempre, es lo moderno, ¿no? En esa época era, pues así, como dicen ahora, es lo in, ¿no? Está, claro, ¿no? Está de moda. Entonces, ¿para qué le voy a invertir a un artista plástico y que me haga mi retrato de óleo y quién sabe si se parezca a mí, si la foto me va a retratar tal cual soy? Oye, y me imagino que ahí empieza un conflicto, porque podríamos decir, bueno, sí, pero siempre está la interpretación del autor, del pintor y no sé qué. Y entonces a lo mejor tú me vas a decir, pues sí, pero si vamos a interpretaciones, pues entonces ya no es algo realista, ¿no? Ah, claro. Ya es algo que viene de la mente del artista como tal, ¿no? Pero sí, pero fíjate, o sea, todo el arte hasta lo que vemos actualmente ha tenido una evolución. O sea, el arte va evolucionando igual que la mente pues de la sociedad, ¿no? O sea, no se puede estar aparte del arte. Entonces, las primeras épocas, como ya lo he mencionado, pues el arte tiene la función, ¿no? Una función mística, espiritual, ¿no? Une al ser humano con la parte espiritual y tal y cual. Viene después otra parte en donde se empiezan a hacer, a partir de los textos griegos y romanos y todas estas situaciones, se empiezan a hacer obras de arte, pues ya con una interpretación del artista, en donde se plasma, pues no sé, es un Zeus, ¿no? O sea, una diosa griega, lo que sea, ¿no? Claro, pero están apegados a algo, ¿sí? O sea, tú puedes leer la Odisea y después puedes ver un cuadro y dices, ah, claro, o sea, ¿sabes? O sea, el espectador tiene de dónde pescarse para entender la obra, independientemente del simbolismo oculto que le pudo haber dejado el artista, son de un acercamiento inagotable, me queda claro, pero es fácil para el espectador porque lo entiende, o sea, lo ve y lo entiende. Tú ves una Venus y dices, es Venus, ¿no? Y si te sabes la Claro. historia de Venus, dices, pues claro, está súper bien, ¿no? Y ya el que no sabe el mito, la historia de Venus, pues por lo menos dice, oye, qué bonito le pintó el cabello, ¿no? Ya de perdido, ¿no? Ajá. O sea, sí, claro, porque hay de dónde. Pero Claro. después de eso,
O sea, el artista dice, no, porque ya tengo la foto hace competencia conmigo. O sea, lo que yo pueda dejar en el arte, pues solamente un grupo muy, muy reducido lo va a poder comprender. Y muchos de los artistas de vanguardia y posteriores a ellos, y entre ellos Marcel Duchamp, insisten en que el arte es para todos. O sea, no es para un grupo especial, no es para una sociedad culta. O sea, Marcel Duchamp, igual que otros artistas plásticos, dicen, el arte debe de ser para todo ser humano. ¿Por qué? Pues porque te permite una evolución, un progreso mental, te permite pensar. ¿Por qué? Porque al observarlo, pues tú tienes que llegar a una conclusión de aquello que miras, ¿no? Pero como eso ya en su momento se desgasta, pero no por el arte en sí, sino por el espectador. O sea, el arte se desgasta por el espectador. ¿Por qué? Porque cae en barbaridades como de la crítica de la pincelada en la obra de arte, que si es suelta, que si es apretada, que si lo hizo con espátula o si lo hizo con pincel, si lo hizo con pincel de pelo de camello. O sea, en ese tipo de barbaridades puede llegar a caer un crítico de arte cuando en realidad esa no es la función del arte. O sea, la función del arte no es que veas cómo lo pintó el artista y si sabía de dónde viene la luz y dónde está la sombra. Obvio no. O sea, el arte está hecho porque tiene una función especial en la mente del ser humano. Entonces, como ya se cayó en esas barbaridades de los críticos de arte, ¿no? Porque esos son los críticos de arte los que hacen esas cosas muy extrañas, ¿qué pasa? Rompen con todo eso. Y entonces le dicen al crítico de arte y al espectador, bueno, si esto ya lo estás digamos que desbaratando y lo estás rebajando, ahora te voy a presentar algo que no puedas, bajo ninguna circunstancia, criticar Ok. y que en definitiva te lleve a pensar. Por eso se llama arte conceptual, porque es un arte de idea. Y así lo menciona Duchamp. Dices, este no es un arte retiniano. Eso quiere decir, es un arte que no se ve. Bueno, claro, lo ves, ¿no? Porque está la obra. Pero no es así como para que digas, oye, pues qué bonito le quedó el azul, o qué caro le Claro. costó el rojo, ¿no? O ya sabes, ¿no? O la pincelada, o el golpe, ¿no? Del cincel con el martillo para que quedara liso el mármol. No, 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 no. Porque en realidad son objetos de uso común. Y como son objetos de uso común, lo que él hace es desbaratar ese uso común que tiene, que realmente ya no le puedes dar utilidad, y ponerlos en una galería de arte. Ese es un ready-made de Duchamp. ¿Cómo? Que en realidad, Ajá. aunque la gente diga, ay, sí, ajá, yo lo hago, yo invito a todas las personas a que traten de inutilizar un objeto y van a ver que no es fácil. Pero más allá de eso, yo en lo particular cuando daba clases de diseño gráfico, hay un ejercicio que se llama la creación del objeto inútil. Y si alguien lo trata de hacer, se va a dar cuenta que es sumamente complicado crear algo que no sirva, Crear aunque algo no que no lo crean. sirva. Algo que no sirva. Es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano está ya ahora capacitada para crear cosas que deben de servir, que deben de ser con una Mm, utilidad. ok. Entonces, si tú dices, voy a crear algo que no sirva, o sea, la verdad es que uno entra en una encrucijada mental porque dices, ¿cómo creo algo que no sirve para nada? Claro. Porque la utilidad, digamos, así, así, sin pensarle mucho, puede ser, pues, por lo menos que adorne, ¿no? O sea, Claro. siempre buscamos darle una utilidad a las cosas. Y cuando te dicen, oye, no le des esa utilidad, simplemente haz algo que no sirva para nada, Por lo menos pero que valga. además lo vas a vender. Claro que muchos lo han conseguido y hay un canal de televisión que en particular vende muchos objetos que no sirven para nada, que se venden, pero además la gente los compra. Esa es Claro. la parte más interesante del diseño gráfico, pero bueno, ese otro día lo platicamos. Pero lo que sí es cierto es que esta creación de inutilizar algo no es tan fácil como pareciera, ¿eh? Y a partir de la obra de Duchamp y en particular de sus ready-mades, el arte se refresca y empiezan a existir o a crearse una serie de obras que dices, o sea, ¿de dónde? ¿No? Y ahí aparece el famosísimo plátano con masking tape. O sea, por ejemplo, no, eso es muy contemporáneo, pero, o sea, ese tipo de obras en donde dices, eso no es arte. No, no, no. No es que no sea arte.
Lo que pasa es que tú no le entiendes. O sea, la gente no le entiende, pero no le entiende porque no sabe que hay un arte que no es visual, aunque lo veas, sino que es para que se piense. O sea, mucho, mucho del arte que viene después de la vanguardia es un arte para que el ser humano piense por sí mismo, porque se maneja mucho todo esto de la masificación. Estamos hablando de que a principios del siglo XX, pues hubo una masificación, la alienación, ¿no?, del ser humano, de formar un grupo, de hacer una masa. Todos nos vestimos iguales, todos pensamos igual, todos cantamos lo mismo, ¿no? Todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos debemos de pertenecer a un grupo social, al que sea. Y entonces eso, en realidad, pues es muy duro. ¿Cómo lo puedes ver? Pues muy fácil. Puedes irte a una tienda departamental y puedes ver que están hechos los objetos en serie. Y Claro. hacer un objeto en serie quiere decir que tú vas a ser igual al otro. O sea, tú te puedes comprar un pantalón de una marca, así como Juan de las Pitas, así como Chuchito Pérez, y todo el mundo se va a poner los mismos pantalones, con los mismos colores, los mismos calcetines, los mismos zapatos, lo mismo de todo. ¿Cuál va a ser la diferenciación en este momento? El precio. Y ni así, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tienes, ¿no?, todo lo que es el mercado negro, ¿no?, o la piratería, si lo quieres ver así, en donde todas esas marcas carísimas se reproducen a un menor costo y la gente que no tiene ese dinero lo puede ir a conseguir a cualquier mercado. Y aún así, pues la gente que no sabe, pues da el gatazo, ¿no? Entonces, es una seriación, se van haciendo los productos, todo de tal forma que están impidiendo que el ser humano sea individual. Y tan fuerte ha sido eso que ahora, por ejemplo, y es sumamente complicado, que la gente deje de hablar en plural. Todos decimos, nosotros vamos a hacer esto, aunque nadie haga nada, ¿no? Pero yo, o sea, nadie dice yo hago esto, yo hago lo otro, no. Es que mi equipo de trabajo, es que nosotros estamos haciendo esto, es que nosotros estamos haciendo lo otro, es que nosotros acá, nosotros allá, ¿no? Todos, ¿no? Y somos un equipo, ¿no? Y nadie es diferente, todos somos iguales, sí, pero eso arrebata la individualidad del ser humano. ¿Por qué? Porque entonces te obligan a pertenecer a un grupo social. Eso es todo un tema, ¿eh? Que igual, bueno, ya nos meteríamos en cuestiones más conspiranoicas. Pero fíjate, Pero sí, tienes razón, tienes pero razón. fíjate qué interesante desde el punto de vista del arte, ¿no? Porque el arte, o sea, el artista te está diciendo, oye, o sea, aguas, te están metiendo en una camisa. Una cubeta, ¿no? Con todo. Ajá, ahí Claro. estás. Claro, digo, mis amigos publicistas, colegas, ¿no? Colegas diseñadores gráficos, comunicólogos, mercadólogos, han participado incesantemente para que la gente, o sea, se sienta mal si no pertenece a un grupo social. Sí, Todos de tenemos que hecho. pertenecer, todos tenemos que jugar fútbol, todos tenemos que ser deportistas, todos tenemos que comer sano, todos tenemos que tomar agua, ¿no? Todos debemos dejar usar los popotes mentados, ¿no? También, porque si no, o sea, pero nadie en ningún momento se cuestiona si eso es verdad o no. Y aquí Marcel Duchamp te dice, la imagen te engaña. Es más, hay una fotografía que en donde aparece el fotógrafo del siglo XIX, no me acuerdo bien si es siglo XIX o XX, pero vamos a ponerle 20, así tal cual, en donde el fotógrafo se retrata suicidándose. ¿En serio? Ajá, pero imagínate, lo que te está diciendo esa foto. ¿Qué te dice? ¿Cómo alguien que se está retratando en una fotografía se puede estar suicidando al mismo tiempo? Considerando que en esa época no había cámaras automáticas. Así que Claro. no eran de, ¿no?, de flash y todo esto. ¿Cómo? Hay otra obra, hay otra fotografía, me parece que es de Yves Klein, si mal no recuerdo, que él sale, o sea, él se retrata también en una fotografía, se llama Salto al vacío la foto, ¿eh? Y él está saltando de un segundo piso. Pero en esa época no había lo que ahora hay en avance tecnológico de fotografía, ¿eh? Claro. ¿Y qué te están diciendo esas fotos? ¿Qué es Sí, la realidad? hay algo raro ¿Cómo? ahí, ¿no? Hay algo extraño en eso. Ajá, o sea, ¿cómo alguien que está vivo al mismo tiempo está saltando de un segundo piso? ¿Cómo?
¿Cómo alguien que se está retratando se está suicidando al mismo tiempo? ¿Cómo? O sea, son cosas que la gente a lo mejor ahora, ¿no? Pues con tanto Photoshop y con tanta cosa que dicen que hay, no llega a considerar. Pero ¿cómo la imagen puede llegar a jugar tanto con tu mente al grado de impedirte reflexionar acerca de, en realidad, eso no se puede? No puede ser que una persona se retrate saltando de un segundo piso y siga viva. Claro. O sea, imagínate cómo se está ahorcando el tipo y al final también se está retratando. O sea, ¿cómo? O sea que ya desde entonces hacían Photoshop o hacían algún truco por ahí, ¿no? Sí, hay muchos trucos de fotografía mecánica desde hace muchos años. A mí todavía me tocó estudiar ese tipo de fotografía. Déjame decirte, yo ya soy veterana de guerra. Entonces, antes de que existiera el Photoshop, todo se hacía manualmente. Entonces, sí, son los revelados y bueno, hay muchas cosas que se hacen. Pero y muchos fotógrafos, seguramente de mi edad o pues un poco mayores, lo deben de seguir haciendo. Esa es una fotografía de arte. Ahora ya vamos a hacer un fotomontaje en Photoshop, pues no tiene nada de arte, ¿no? Pero en esa época, pues imagínate, ¿no? O sea, imagínate ver al tipo en la galería presentando su obra, pero por otro lado estás viendo cómo está saltando, ¿no? De un segundo piso. Órale, O sea, el qué loco. shock. Son cuestionamientos muy interesantes de la imagen, porque además todo este arte conceptual lo que hace es cuestionar la función de la imagen, o sea, de lo que miro. ¿Realmente lo que veo es cierto? ¿Realmente esa persona que está ahí es o es como se ve en la foto o como se ve en el retrato de pintura? ¿Así era? ¿En realidad así No, era? pues, no, pues quién sabe, ¿no? Al final, al final tiene que entrar la interpretación, ¿no? Decías, por ejemplo, inclusive, bueno, obviamente el retrato de una persona sería un ejemplo más, pues más fuerte, bueno, no sé cuál sea más claro y fuerte, porque por un lado tienes a lo mejor a la persona, pero como nosotros no vivimos en esa época para conocer a la persona, pues Así quién es. sabe cómo sería, ¿no? Pero por ejemplo hablabas de los mitos, ¿no? Y de repente, ahí en el Renacimiento, o en la Edad Media, no, en el Renacimiento más bien, porque la Edad Media era todavía una cuestión muy de representar cuestiones bíblicas y de santos y todo esto, ¿no? Entonces ves ahí en el Renacimiento que de repente hay pinturas, no sé, sobre la Eneida, ¿no? De Virgilio, y tú esperas pues ver, digo, estás hablando de alguien que va huyendo de Troya, ¿no? Entonces, tú esperas ver a lo mejor un héroe que tenga una armadura, un casco de la época, de esa época, la época de los griegos, los troyanos, etcétera. Y de repente te ponen a Virgilio así con un casco como con plumas, así como de, pues sí, a lo mejor de la corte francesa, ¿no? Del siglo 15, 16. Y dices, espérame, pues cómo, ¿no? Y a las mujeres así con sus vestidos también, ¿no? Todos Ajá, ajá. amplios. Y dices, espérate, pues si allá era la túnica, ¿no? No era así. Pero bueno, pues así se lo imaginó a mí me ha pasado de repente en los cursos que dices, ay, necesito una foto, una pintura así que refleje muy bien. Y te encuentras pinturas padrísimas que reflejan el momento, así como que el encuentro, la batalla, el abandono de la mujer enamorada, ¿no? Lo que sea. Y se ve muy bien reflejado el momento, pero pues ya las pinturas, ¿no? Inclusive los escenarios, en lugar de ser así un templo griego, pues ves así como una especie de basílica, ¿no? Que dices, ah, caray, Ajá, aquí ajá. ya me la Sí, cambió este sí, hombre. sí. Ajá, entonces dices, o sea, como que eso está muy raro, ¿no? Entonces, pues es mucho también de la interpretación del artista, ¿no? Aunque trate de ser una cuestión completamente de reflejar, ¿no? La realidad. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, en realidad esta mirada del artista empieza en la vanguardia. Antes de la vanguardia, claro que nunca falta, ¿no? El rebelde sin causa, pero en realidad el mecenas era el que pedía la obra de determinadas características.
O sea, el Mm, pintor no podía hacer lo que se le claro. viniera en gana. Que claro, que había quien se daba la habilidad y medio le doraba la píldora al mecenas y tal y cual, no lo dudo. Y existe, ¿no? Un caso muy sonado y que muy conocido, pues es Leonardo da Vinci, ¿no? En realidad, pero digo, es uno de tantos, ¿no? Leonardo da Vinci, bueno, porque en algún momento lo ocuparon para una obra de literatura y de ahí sale pues toda esta historia, ¿no? De los símbolos que tenían ocultos los cuadros de Da Vinci. Pero, y bueno, hubo más, pero Bueno, en realidad, sí, ese tema estaría interesante. ajá, Ahí, podríamos hablar ahí de digo, se habla mucho también, ¿no? De cuestiones ahí con Botticelli, por ejemplo, ¿no? Sus así es. cuadros, Rembrandt, el mismo Rembrandt, sí, 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 que también. tenían ahí ciertas intenciones o símbolos ocultos. Sobre todo, bueno, Leonardo, Botticelli, Rembrandt, no conozco el caso, pero Sí, pues justamente hablabas de los mecenas. Muchas veces los mecenas, pues era la misma iglesia, ¿no? exacto. Y a veces, pues no estabas tan de acuerdo con lo que decía la iglesia, ¿no? Que parecía ser el caso de Leonardo, por No, no, y ejemplo. mira, yo te voy a decir una cosa, yo digo, no soy quien para decirlo, pero lo voy a decir tal cual. Una persona inteligente en realidad es una persona burlonzona, ¿no? Hay que reconocer. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, mira, ¿no? Entonces, obviamente Leonardo, pues se burlaba de los mecenas, ¿no? Se Claro. burlaba de ellos. ¿Por qué? Pues porque, pero ¿de qué se burla? De su ignorancia y de que esos mecenas no reconocían que eran ignorantes. O sea, de eso se burlaba Leonardo. Y lo mismo pasa con este amigo Rembrandt, y lo mismo pasa con Botticelli, y lo mismo pasa con muchos, muchos pintores, artistas. Se burlan de los mecenas. ¿Cómo? Pues a través de obras que ellos no alcanzan a comprender, pero que tampoco reconocen que no entienden. O sea, aquí el asunto en Claro. general, me parece, de los artistas, regresando igual a este amigo Duchamp, es la burla, ¿no? O sea, la burla al espectador, decir, mira, amigo, ¿por qué no reconoces que no sabes? ¿Por qué no reconoces que no le entiendes? Pero no, es muy difícil, y me queda claro, muy difícil que alguien diga, no sé, no le entiendo. O sea, la gente, aunque diga una barbaridad, tiene que opinar, tiene que decir, ¿no? Aunque en realidad consciente está de que no entiende, de que Bueno, no sabe. yo te voy a ser franco. Yo, por ejemplo, ahí luego, ya en otra ocasión platicamos del plátano con masking tape, porque ese sí no le entendí nada. Ahí sí soy muy franco. Si quieres, vamos viendo Mira, algunos ejemplos de Duchamp. va, sí, porque hoy vamos a abreviar un poco. Sí, luego platicamos. Para ese tipo de obras, en lo que pones la imagen, te comento que hay que conocer la carrera y el background Claro. del artista, ¿no? O sea, en realidad, por algo llega a esas conclusiones, porque ya la obra de arte es una conclusión de un pensamiento que ha estado trabajando el artista durante algún tiempo determinado. Eso es la realidad de cada una de estas obras. Digo, a ti te sorprende el masking tape con el mentado plátano, pero créeme que esta silla, este banco con la rueda de bicicleta encima, en su momento, bueno, fue toda una cosa que casi le da un ataque, yo creo que a todos los galeristas anexas de arte, porque en realidad es un objeto completo y absolutamente inútil. No puedes ocupar la silla, el banco, porque tiene atornillado donde te sientas, una rueda de bicicleta, pero tampoco puedes rodar la rueda de bicicleta porque está en un banco. O Claro. sea, no se puede. Ninguno de los dos objetos ni cumplen con la función para la que fueron creadas y tampoco los puedes ocupar para lo que fueron creados. No están en el lugar adecuado en ninguno de los dos casos, ¿no? Ni el banco ni la rueda de bicicleta. Y entonces lo pones en una galería de arte. O sea, digo, el plátano con masking tape va, ¿no? Como esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto se considera arte? Entonces, aquí la propuesta de Marcel Duchamp,
Y bueno, no hay una respuesta, digamos que incorrecta o correcta. Esto ya cada una de las personas que mira esta obra de arte, pues tendrá, ¿no?, que llegar a alguna conclusión. La Claro, idea es que dentro de todo lo que él dice, pues es que te están induciendo a ocupar, a usar cosas que no necesitas y que no tienen ninguna utilidad. Él decía que sus ready-mates solamente se podían ocupar o cumplían la función de arte en una galería de arte, en una galería. De lo contrario, o sea, realmente pasaban por basura. Él estaba consciente, ¿eh? No, lo dice varias veces en las entrevistas. Dice, la función de un ready-made es que esté en una galería de arte y ahí funciona el ready-made. Si o tú lo sea, sacas de ahí, eso no tiene ninguna utilidad, no sirve para maldita la cosa, ¿no? Francamente, claro. ¿no? Ajá. Entonces, Ya ¿a lo qué te pongo lleva en mi eso? casa y, bueno, igual te entretienes dándole vuelta a la bicicleta, ¿no? Así con la mano y ya. Ajá, Pero pues pero, no, no sirve para nada en realidad. ajá, entonces el cuestionamiento es, ¿qué es el arte? Claro. Ahí es la pregunta básica de Duchamp, es, ¿qué es el arte? ¿Y por qué el artista tiene que cumplir con ciertos cánones estéticos para ser considerado artista? Cuando en realidad, desde el punto de vista de los artistas, sobre todo de vanguardia y post-vanguardistas, el arte es un momento de inspiración. No necesitas estudiar arte para ser artista. O sea, el que tiene un momento de inspiración y logra llevar a cabo ese momento de inspiración, o sea, crear algo, hacerlo tangible, manifestarlo, pues es una persona, es un artista. Que no tenga un título, bueno, ya es otra cosa. Pero ¿quién dice que el artista debe de tener un título? O sea, ¿quién? Son los mismos, la misma sociedad la que va poniendo trabas en el arte. ¿Para qué? Pues para que la gente cree, para que la gente pueda desarrollar esta imaginación que todo ser humano posee, para que se revele. Pero entonces, ¿cómo yo como gobierno o como sistema político voy a permitir que la gente reflexione, que la gente piense, que la gente imagine? ¿Cómo? ¿Por qué lo voy a permitir? Se me van a salir de control. Yo no Claro. puedo permitir eso como gobierno. Entonces, ¿sabes qué? Les voy a empezar a pedir, exigir una serie de cosas, una serie de estudios, una serie de situaciones que tienen que pasar, de demostrarle al mundo lo que son, y entonces probablemente te pueda considerar como artista o como cualquier otra cosa, ¿no? Por eso ahora también se ha desbordado mucho en los estudios, digamos, comunes, ¿no? O sea, en leyes, no sé, medicina y todo. O sea, ya no te sirve solo la licenciatura, ya tienes que ser maestro, y si no eres maestro, pues tienes que ser doctor. Y si no, pues resulta que, ay, ¿cómo eres un simple licenciado, no? O sea, fuchi. Cuando en realidad, pues todo eso tiene una razón de ser. Pero ¿qué pasa? Es tanta la exigencia que se ha ido implementando o implantando para llegar a ser reconocido como algo que el ser humano ya está desbordado. O sea, vamos, es que si yo no llego al doctorado, no soy nada, ¿no? O sea, es que si yo no tengo una maestría, voy a ganar 2 pesos, ¿no? Entonces, lo que hace Marcel Duchamp es decirle al ser humano, oye, o sea, espérame tantito, ¿por qué yo, vamos, él era artista de academia, ¿eh? O sea, y sabía dibujar y pintar y lo hacía muy bien y pueden ver las obras de él figurativas y son una maravilla. Y estuvo también en el cubismo y practicó muchas obras de vanguardia y tal y cual. Él perteneció al dadaísmo y perteneció al surrealismo, ¿eh? También es un surrealista, Marcel Duchamp. Lo que pasa es que él lo lleva al extremo. O sea, que desde mi punto de vista, eso es un artista, ¿no? O sea, llevar al extremo aquello que tú crees que es. Entonces, pues él hace todo esto con esa intención de decir, o sea, si tú me estás diciendo que el arte no debe de tener una utilidad como tal de decorar una casa, una iglesia o un palacio, lo que sea, y su utilidad debe de ser simplemente introducir al ser humano en procesos reflexivos filosóficos, ¿por qué entonces me estás haciendo que yo haga obras para venderlas, para que yo pueda vivir de eso? Yo no quiero. Yo no quiero que el arte sirva para eso. Mm. Y entonces crea obras que aunque se ven, porque las vemos, no tienen ninguna utilidad visual.
O sea, tú no puedes decir, qué bonita llanta de bicicleta. Bueno, rueda de bicicleta. Qué bonito banco. El ready-made lo que tienes que ocupa objetos de uso común, ¿no? Te digo, como palas, también tiene por ahí alguna Pues para poner botellas, ¿no? Y bueno, tenemos uno muy su común. máxima obra de arte, ya para terminar con este asunto, es la fuente, ¿no? Es así como o sea, el boom que, bueno, partió plaza en el arte, esta obra de arte de Duchamp, que es un vigitorio y que está firmado como R. Muth en 1917. Bueno, ahí lo dice la fotografía. Ahí me parece, y si mal no recuerdo, son 6 más, aparte de la original, ¿no? Son 7 en total. Eh, ¿Y qué es lo que sucede con esta obra que fue tan famosa y que es tan famosa y que todo el mundo dice, o sea, ¿qué onda con esta? Con este amigo, ¿no? Está duro y tupido. Bueno, el asunto es que Marcel Duchamp, junto con otros artistas en Nueva York, crean una galería, un grupo, donde se supone que es para artistas que están rompiendo con todos los cánones estéticos establecidos por las academias de todo el mundo occidental. Son artistas independientes completamente. Marcel Duchamp pertenece al jurado, pero también quiere participar. Entonces, y para los participantes había un costo de $1 para participar en esta exposición de arte independiente, ¿no? Que bueno, en esa época $1 pues sería, no sé, pon tú 300 pesos actuales, ¿no? Una cosa así. Entonces, resulta que pues Marcel Duchamp quiere participar y se supone que todo arte o todo artista podía exponer lo que quisiera, ¿eh? Y entonces él hace o sea, hace esta obra, ¿no? Hace este migitorio y pone un seudónimo, que es este R. Muth. Entonces, así lo firma, le pone la fecha tal y cual y lo manda. Y resulta, fíjate, que el mismo grupo de artistas independientes que según son así súper abiertos de mente y que cualquier cosa puede pasar por obra de arte, dicen que eso no, que eso es una porquería, que nadie, o sea, que cómo, o sea, que eso ya sobrepasa así como el masking tape con plátano. Algo parecido. Entonces, Duchamp les dice, pues, ¿qué creen? Eso lo hice yo. Con Bueno, esto estoy comprobando que hasta ustedes son elitistas en el momento de escoger una obra de arte. O claro. sea, los pone en una encrucijada. O sea, y deja el grupo precisamente porque dice, ustedes tampoco están haciendo lo que se supone que debe ser, que es permitir que el artista, cualquiera que sea, cualquier ser humano, cualquier personaje, haga una obra y la quiera exponer como una obra de arte. No lo están permitiendo. Y tan es así que miren, ustedes mismos rechazaron mi obra cuando él era parte del jurado. O sea, fíjate toda esta forma de pensamiento, de este cuestionamiento tan duro, ¿no? Que le hizo al mismo jurado de artistas súper independientes y súper todo lo que tú quieras, pero al final les dijo, ya ven, ni ustedes pueden romper con esos Ajá. esquemas de los que se supone nos estamos alejando. Bueno. Por eso es tan famosa esta obra. Por eso. Oye, y ya por último, Uh -huh. ¿esto qué es? ¿Nos El puedes vidrio. platicar un poquito? Esta obra se la pidieron a Marcel Duchamp para, me parece que para decorar una casa o alguna cosa así. No recuerdo bien exactamente cuál es la intención del por qué la crea, pero lo que sí sé es que es una obra que está llena de simbolismo. Habla de una novia que obviamente se va a casar y tiene 9 novios. Entonces, tiene como muchos elementos que hacen referencia a una vida de hogar, tiene algunas cosas que son propias de la época. Por ahí está la novia en cuestión, aunque no lo creas, ahí esos que parecen como vestidillos, también es la ropa de los novios, ¿no? Entonces, resulta que esta obra también se vuelve muy famosa porque en realidad el vidrio no estaba roto. Pero cuando los de la mudanza lo llevan a una exposición, lo rompen, se les cae y lo rompen.
Ay, Órale. pues estaban casi que les daba un ataque, ¿no? A los de la mudanza, entonces le hablan a Marcel Duchamp y le dicen, oye, pues, ¿qué crees? Ya se rompió tu obra de arte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Y entonces él se ríe y dice, eso es lo que le faltaba a Ok, la obra de arte, ok. romperse. Justo, o sea, mejor no lo pudieron haber hecho. Así como está, la van a exponer, rota. Entonces, todo eso de por qué, o sea, como por qué un artista querría romper su obra, como por qué exponerla rota, qué te dice? O sea, ¿qué le dice al espectador? Bueno, a mí en lo particular, pues me queda claro que él se considera como el arte, pues es efímero en realidad. El Claro, arte es un momento, o sea, el arte no puede ser capturado. Es el mismo ser humano el que le va dando un valor a algo, pero que en realidad ese valor pasa con el tiempo. O sea, y esta obra, hombre, hay libros completísimos hablando del análisis simbólico que tiene esta obra, porque además, y hasta donde recuerdo, es una de las obras que Marcel Duchamp no quiso explicar o no explicó como se supone que debería de o ser. sea, realmente no sabemos bien a bien la historia de la novia. No, No, híjole. no, nadie sabe bien a bien cuál es la historia de este asunto. Claro que hay una historia, o sea, sí le encargaron la obra y tal y cual, se tardó mucho tiempo en hacerla, o sea, hay mucho documento, digamos, histórico, ¿no? Mm, Avalando esta obra, pero en sí, ¿por qué la crea así? ¿Por qué hace eso? No, nunca termina de explicarlo, ni tampoco nunca dice por qué permitió que se expusiera rota la bruto, obra, ¿no? claro. O sea, solamente dijo, está perfecto y así me gusta. Órale. Entonces, o sea, Qué pero cosa. imagínate, y el tipo, o sea, te digo, trabajaba en una biblioteca, ganaba creo que $1 al día, era feliz en su mentada biblioteca, jugando ajedrez, vivía con un amigo, muy también, o sea, vivía con un mecenas, pero además tenía un súper amigo que es John Cage, y John Cage es un músico, bueno, hay mucha gente que no lo conoce, pero en realidad es un músico muy famoso, John Cage, porque es el que habla del silencio en la música, un músico que se dedicó a estudiar y hacer experimentos del silencio en la música y la reacción del espectador a partir de un silencio incómodo. Mm, Y la máxima obra de John Cage es 3 minutos, creo que son 36 segundos, una cosa así. Se llama la obra de John Cage, que es, él llega, se sienta en un piano de cola, todo el mundo espera que él empiece a tocar, ¿no? Pues tiene el piano inmenso, precioso, súper de mega marca, pone un cronómetro y no hace nada. Y entonces la gente se empieza a incomodar con el silencio, ¿no? Y empiezan todos con el, ¿no? Y luego la tosecita y tal y cual. Entonces ya cuando él siente que la gente está muy incómoda, apaga el micrófono, se para del piano, se va. y se va. Y Órale. regresa, ¿no? Y regresa. O sea, se va como si hubiera terminado el primer movimiento y luego regresa otra vez. Y entonces hace otro minuto. Entonces, la gente, o sea, ya está desquiciada porque no sabe qué hacer, pero tampoco nadie dice nada. O sea, no, vamos, es toda la incomodidad de la sala de arte, ¿no? Bueno, en esta, donde este amigo, pues, te está diciendo, pues mira, no sabes qué hacer en el silencio, ¿no? Y entonces hay una frase de él que más o menos voy a parafrasear, ¿no? Dice, no he dicho nada y sin embargo lo he dicho todo. Claro. Órale. Qué interesante. Muy amigo de Marcel Duchamp. Nada más imagínate esas Pues, pláticas entre estos dos amigos. ya me imagino, ahí se inspiraban uno al otro, oye. Así es. Oye, pues buenísimo. Otro día igual podemos hablar de Cage, de música también podríamos hablar un momento Podríamos dado. hablar. Yo de música no soy como muy docta en el tema, pero me encanta la música, eso sí. Entonces podemos hablar con muchísimo gusto. Y John Cage, digo, hizo muchos experimentos con la música, ¿no? O sea, con lo que se supone que es música también. De vanguardia completamente, contemporáneo, posmoderno, todos estos títulos que se les dan a los artistas a partir de las vanguardias. Y bueno, pues así John Cage es un músico que pasó a la historia precisamente por este.
esta obra de 3 minutos, creo que es 3 minutos y medio, algo así se llama. Y tiene otra donde pone puros metrónomos. Ya, órale. Pues Ujú. qué interesante, oye. Ya se nos acaba por hoy el tiempo. Ya nada más para cerrar. Marcel Duchamp murió un 2 de octubre, mañana es su aniversario luctuoso. Ah, oh, Y sí. lo curioso es que murió en 1968, ¿no? Entonces, pues ahí hay otro motivo para recordar esa fecha, ¿no? Este artista de vanguardia. Pues muchas gracias, Gloria. Muy interesante, la verdad es que yo aprendo mucho contigo. No, Gabriel, al contrario, muchas gracias a ti por dejarme pues exponer todo esto, porque a veces pues nos enseñan mucho de arte, pero de arte figurativo, pero nunca nos terminan de explicar por qué el arte se transforma y llega a este tipo de expresiones y de manifestaciones. Y son importantes porque esto en lo particular me permite, ¿no? Pensar, o sea, me ayuda a ejercitar mi cerebro, así como hay gente que va al gimnasio y hace brazo, pierna, abdomen, ¿no? Y todo lo demás, pues a mí me gusta ejercitar el cerebro, que también es algo que se tiene que ejercitar constantemente. Muy Entonces, bien, qué mejor que ver esto que... Pero claro. muchísimas gracias, Gabriel, como siempre un gusto compartir contigo y bueno, esperemos que todo siga así para que sigamos haciendo estos hermosos videos. Claro que sí, Muchísimas pues gracias. en eso estamos ya. Yo creo que ya pronto vamos a cumplir el año y déjame revisar ahí fechas. Estuvimos algunas semanas ahí sin subir, anduvimos cada quien en sus proyectos personales, Así es. pero yo creo que en cuanto al tiempo ya va por ahí de un año, ya vamos como en el capítulo 40 algo así. No, pues ya tenemos que ir preparando nuestro aniversario. Nuestro Vamos a ver aniversario. ese eh, aniversario a quién vamos a entrevistar. Muy bien, ahí vamos a buscar algo, alguna entrevista interesante. Alguna entrevista o alguna exposición que rompa, ¿no? Que sea Claro, también, que sea una paradoja. exacto, una Exactamente. buena paradoja como Que estas. sea una buena paradoja. Bueno, pues muchas gracias, Gloria, te Un gusto, Gabriel. agradezco. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues gracias a todos nuestros oyentes. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.